La bienvenida a la Iglesia Cristiana Hispana Internacional. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de los tiempos del fin, de acuerdo al Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Entonces vamos a leer y dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de este mundo, verdad? Respondiendo Jesús les dijo, fíjense lo primero que les dijo: que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, enfermedades, habrá enfermedades a nivel mundial, ¿verdad? Y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y dice que cuando seamos aborrecidos, cada uno de nosotros, we're going to be hated because of Jesus. Y cuando seamos así aborrecidos, dice en el número 10, muchos tropezarán entonces, ¿verdad? Muchos van a tropezar, y se entregarán los unos a los otros. O sea, van a cometer traición, ¿verdad? Así como hizo Judas con Jesucristo. Y dice, y aún los unos a los otros se aborrecerán. Y eso ya se ve, ¿verdad, hermanos? Hoy en día, porque hay muchas personas que predicamos el Evangelio, ¿verdad? Sin esperar un centavo. Y hay otro grupo de personas que hacen grandes campañas con grandes carteleras y tienen su foto de cada uno de ellos o de ellas ahí, y con una gran sonrisa en la boca, ¿verdad? Y tienen todo tipo de títulos y todo, pero no se ve ni siquiera, a veces ni siquiera la palabra Jesucristo en esos grandes postes y carteles, ¿verdad? Y tienen el precio inclusive ahí. O sea, estamos llenos de personas que piensan en su mente que están bien llenos del Espíritu Santo y que enseñan así como Pedro y Pablo enseñaban, ¿verdad? En las sinagogas antes y a los gentiles, pero cobran como cobraba Judas, ¿verdad? O sea, es una mezcla de las dos unciones, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar con nuestra mirada puesta en Jesucristo, hermanos, y leer esta palabra para ver qué es lo que le agrada a nuestro Padre, para ver si es que a Él le agrada que andemos cobrando y poniéndole precio a su palabra, ¿verdad? O que lo hagamos así, ¿verdad? Como nos dice ahí, de que de gracia recibimos y que de gracia demos, ¿verdad? Tenemos que ver, y cada quien tiene que tomar su propia decisión, ¿verdad? Y dice en el 24:10, muchos tropezarán, muchas personas, y se entregarán los unos a los otros, y los unos a los otros se aborrecerán. Y eso lo vemos el día de hoy, cuando unas personas andan diciendo eso, y los otros, los que cobran, aborrecen a aquellos, ¿verdad? Y esos a los otros, y se anda haciendo un desastre. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El día de ayer es algo como chistoso quizás, pero el día de ayer fue eliminada la selección de Argentina del Mundial de Fútbol. Estamos en el año 2018, pero es chistoso porque hay un profeta muy grande a nivel mundial en el mundo hispano que se llama Guillermo Maldonado. Él había profetizado que Argentina iba a ganar. Y cuando estaba en Argentina, ¿verdad? En 2016, y mucha gente estaban haciendo un gran escándalo porque Argentina supuestamente iba a ganar. Y este señor tiene miles de seguidores en YouTube, en Facebook, y allá en estadios, se llama Guillermo Maldonado, ¿verdad? Y él profetizó que Argentina iba a ganar el mundial, y ayer fue eliminada Argentina. Entonces, obviamente, se trata de un falso profeta, ¿verdad? Entonces dice aquí, muchos falsos profetas se levantarán, dice, ¿qué dice en el 11? Y engañarán a muchos. O sea, no van a engañar a pocos, dice que esas personas van a engañar a muchas personas. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado el mal, el amor de muchos se enfriará. Amén. Entonces, en el 24:12 nos dice que la maldad se va a aumentar en gran manera. Y uno piensa que la maldad son todo tipo de actos que comete el ser humano, pero hay diferentes tipos de maldad. ¿Se acuerdan de ese niño de la República, bueno, de padres dominicanos que murió en Manhattan hace unos días en la ciudad de Nueva York? No sé si lo vieron en las noticias, que lo arrastraron entre una turba de personas y lo mataron a machetazos, y lo estaban grabando en vivo, y estaba pidiendo ayuda y nadie lo ayudaba. Ese niño lo confundieron. Una niña estaba teniendo relaciones con otro niño y su tío vio el video, y la niña, para quitarse el problema de encima, dijo que la habían violado. Entonces el tío fue
y confundió a ese niño con otro niño, y el otro niño no tenía nada que ver y fue a la tienda y ahí lo agarraron y lo arrastraron entre una bola de gentes y lo mataron a machetazos. En la ciudad de Nueva York, imagínense, un niño de 15 años. Y luego se dieron cuenta que se habían equivocado. Imagínense, ese pobre niño fue corriendo y se iba tapando la sangre y andaba pidiendo ayuda y toda la gente estúpida estaba con sus teléfonos grabándolo. Pero nadie le puso algo para taparle las heridas para que no se le escapara la sangre. Y llegó, y él se acordó que había un hospital y fue corriendo, y llegó hasta cruzar la calle del hospital. Le faltaba nada más cruzar una calle para entrar a la sala de emergencias, y allá no pudo más y se cayó. Y todo el mundo se lo iban siguiendo y grabándolo, pero no lo ayudaban. Entonces imagínense la maldad de la gente en que vivimos, hermanos. Es algo así, tanto los que lo mataron, como los que no lo ayudaron también, ¿verdad? Pero aparte de eso hay otro tipo de maldad, ¿verdad? Ahorita estamos en el 2, entonces voy a ir a Éxodo 20, porque es importante que destapemos esta maldad, ¿verdad? Que la descubramos para que la gente vea qué es. Entonces dice Dios, en el 24 de Éxodo están los mandamientos de Dios, y dice Dios, está aquí en la pantalla, a ver si lo quieren ver, dice: no harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, como las imágenes de santos y de dioses paganos y todo eso, Dios nos prohíbe no hacerlas, ¿verdad? Y dice: no te inclinarás ante las imágenes, ni las honrarás. No dice adorar, dice honrarlas, ¿verdad? Como cuando uno honra a un rey, o a un alcalde de una ciudad, o a un policía, o a un jefe de un lugar donde trabajan, no sé. Dice que no se debe uno inclinar ante esas imágenes, ni tampoco las debe de honrar. Dice: porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Pero fíjense, aquí dice que Él visita la maldad de los papás sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Dios considera, cuando nosotros hacemos eso, Dios considera que esa es una maldad. Cuando nosotros tenemos un Dios que no es Dios. Por ejemplo, la gente que adoran a una virgen, ¿verdad? De diferentes nombres, de acuerdo a qué país pertenecen, hay muchísimas vírgenes, o a santos diferentes, inclusive cosas materiales, ¿verdad? Puede ser su carro, y ahorita que estamos viviendo lo del mundial, es el mundial también, ¿verdad? Entonces mucha gente tiene muchos dioses paganos que no son verdaderamente Dios. Entonces cambian, en cuanto se presenta ese personaje o esa circunstancia o evento, lo que sea, cambian a Dios por su otro Dios, ¿verdad? A veces es el trabajo, ¿verdad? Hay gente que su Dios es el trabajo, o el dinero, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios a eso le llama maldad. Y dice Dios que cuando alguien hace eso, Él visita la maldad de los papás sobre los hijos. O sea, nosotros le llamamos maldad a la otra circunstancia, como la del niño que les acabo de explicar, pero Dios le llama maldad cuando la gente está adorando algo que no es Dios, o le está poniendo más tiempo y más de su dinero y de todo su tiempo, de su vida misma, a otra cosa que no es Dios. Ahorita mismo a mí no me tocaba predicar, ¿verdad? Le tocaba a otras personas. A otras personas yo ni siquiera preparé nada. Pero nada más para que vean cómo es de divisivo el evangelio. Aún entre un matrimonio puede traer una división bien, bien grande. Y el que se ponga bien fuerte, ese se va a ir con Dios. Y el que no se ponga tan fuerte, pues ya saben, ¿verdad? Porque no hay dos destinos. Entonces Amén. Dios está llamándonos, ¿verdad? Mientras tenemos aliento de vida, a no hacer maldad. O en otras palabras, a no tener dioses paganos, dioses ajenos. Solamente Dios debe ser toda nuestra razón de vivir, ¿verdad? Entonces aquí dice: por haberse multiplicado la maldad, o sea, los dioses paganos, ¿verdad? El amor de muchas personas se va a enfriar. Pero dice aquí: más el que persevere hasta el final, será salvo. O sea, la persona que pueda perseverar hasta el final de sus días, de él o de ella, esa persona va a obtener la salvación de su alma. Y hay veces que se queda el cónyuge, ¿verdad? A veces se queda el cónyuge. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que van a estar los dos juntos, y uno se va a ir y el otro se va a quedar, ¿verdad? Entonces dice: y será predicado este evangelio del reino de Jesucristo en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego es aquí un misterio, ¿verdad? Dice: el que lea, entienda, ¿verdad? Entonces, supuestamente va a haber un tercer templo que va a estar en Jerusalén, y va a llegar el anticristo y se va a sentar ahí y va a exigir que le adore la gente. Y supuestamente esa es la abominación desoladora, ¿verdad? Entonces, ahorita no han construido el templo. Se tiene entendido que va a ser construido en tiempos de guerra, ¿verdad? Entonces aún no lo han construido. Entonces, cuando ya construyan ese templo, se va a presentar el anticristo y va a demandar que lo adoren, ¿verdad? Pero va a ser un personaje muy famoso, a nivel mundial todo el mundo lo va a conocer, ¿verdad? Entonces dice: los que estén en Judea, huyan a los montes.
Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, o su jacket, diríamos nosotros, ¿no? Su suéter. Dice más, ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, hermanos, no sé si se han dado cuenta que a veces que los días como que se alargan. Y uno son como muy, le rinden a uno bastante. Uno puede estar haciendo y haciendo, y el día como que no se acaba, como que no avanza. Y hay días que es al revés. Uno llega y apenas empezó el día y ya se le acabó el día, se le fue el día bien rápido. Entonces, como que Dios, cuando uno está en los caminos de Dios, cuando a uno le conviene, Dios hace que el día como que se alargue. Y uno puede llevar a cabo, hacer más cosas, ¿verdad? De las que pensó que podía hacer. Y cuando no es conveniente para uno, hasta Dios acorta los días. Es algo extraño, pero Dios lo hace en la vida de cada persona, ¿verdad? Entonces dice que por amor a los escogidos, esos días de la gran tribulación van a ser acortados, ¿verdad? Dice, entonces si alguno les dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, dice, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera tal que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces aquí claramente nos está diciendo que se van a levantar falsos profetas y falsos maestros, ¿verdad? En el 24, y van a hacer grandes señales y prodigios, o sea, van a hacer milagros, hermanos. Y dice que van a engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces, cuando gente falsa hay mucha, ¿verdad? Ahorita sabemos, y los que sabemos un poquito de la palabra, podemos ver enseguida, como ese señor que les digo que se equivocó al decir en el nombre de Dios que Argentina iba a ser el campeón del mundo y ya fue eliminado ayer. Sabemos quién es un falso profeta enseguida. El problema es cuando ellos comiencen a hacer milagros. Va a haber un tiempo que ellos van a hacer milagros y grandes señales y prodigios. Entonces, cuando eso pasa, hermanos, realmente va a ser casi imposible no seguir a toda la bola de gente que va atrás de esa persona o de esas personas. Entonces, ahí solamente con la Biblia vamos a poder discernir, ¿verdad? Si esa persona es de Dios o no. Y va a ser, si ahorita es difícil encontrar a unas personas que verdaderamente le quieran servir a Dios, en ese entonces va a ser casi imposible. Yo pienso que nos vamos a estar con un hermano o con un familiar, o a veces hasta solos, o con un amigo. Ya no va a haber congregaciones o sea, va a haber una bola bien gigante ya de millones quizás de personas. Pero los que verdaderamente siguen sirviendo a Dios van a ser así. Si ahora somos pocos, van a ser más pocos todavía. Entonces, y el que no se ponga listo, hermano, se va a ir al lago de fuego. Y entre más se venga acercando el fin, más difícil se va a poner la situación, ¿verdad? Entonces aquí dice Dios que esas personas van a hacer milagros y prodigios. Imagínense, va a ser bien difícil que una persona, digamos, que esté paralítica y la sane, no vaya atrás de esa persona, ¿verdad? Pero pues Dios lo permite de esa manera. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Y luego dice aquí Jesucristo, ya se los he dicho antes. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que subiera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto está traducido de una forma rara y mucha gente no sabe qué es. Yo tampoco por años no sabía qué era. Pero ahora, después de estarlo leyendo muchísimas veces, tengo entendido que dice, donde quiera que sea un cuerpo muerto, quiere decir el cuerpo de la iglesia. O sea, muerto es porque ya casi no tiene nada de fe y le faltan fuerzas, y ya son unos cuantos. Y donde dice las águilas, se refiere a los ángeles de Jesucristo. O sea que donde quiera que esté un grupo de creyentes verdaderos, ahí se van a juntar los ángeles de Dios, ¿verdad? Para protegerlos y para llevárselos. Pero verdaderos, ¿verdad? No gente que no más dice, de los que andan cobrando por enseñar, ¿verdad? Que ponen así precio y todo eso. Entonces dice, donde quiera que esté el cuerpo muerto, sería el cuerpo de la iglesia o de los creyentes, allí se juntarán los ángeles, ¿verdad? Y luego dice, e inmediatamente, fíjense ahora, esto es lo que dice. Mucha gente dice, ¿cuándo va a venir Jesucristo? ¿Antes de la tribulación o después de la tribulación? O en medio de la tribulación. Y aquí dice, en el 29, e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, ¿verdad? Es cuando dice, se va a regresar, dice, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre el cielo, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Entonces en el 29 dice, e inmediatamente después de esa gran tribulación. O sea que Jesucristo va a regresar después de la gran tribulación, ¿verdad? Después de los 7 años. Entonces dice aquí, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces cuando anden todos esos
diciendo que ahí está y que allá está y que ya llegó a China, que ya llegó, todo eso son mentiras, que ya llegó a Israel y que anda caminando por Brasil y que está enseñando en Rusia, en un bosque de Rusia, porque hay gente que se viste de blanco y tiene el pelo largo. Si quieren, búscalo en YouTube y dicen que son Jesucristo y están en Rusia, ¿verdad? Y en lugares así. Pero esa gente, y hacen milagrillos ahí, ¿verdad? Pero aquí dicen que cuando venga verdaderamente Jesucristo va a venir en las nubes, ¿verdad? Y todo el mundo lo va a ver. Y en el 32 dice algo importante, dice de la higuera. La higuera se considera que es el país de Israel. Dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Entonces, supuestamente, las hojas que brotaron, en 1967 hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días, donde Israel le ganó como a 5 países árabes bien poderosos, grandes, y como otros 6 países que le apoyaban a esos 5. Y Israel pidió ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos no le ayudó. Entonces por eso en 1968, cuando fue la guerra de Vietnam, Estados Unidos por 2 años estuvieron siendo masacrados por los vietnamitas. Y al final no pudieron ganar y se tuvieron que venir porque no fueron a ayudar a Israel cuando Israel pidió ayuda. Entonces, Israel solito, ¿verdad? Con la ayuda de Dios les ganó a esos países y tomó más territorio. Entonces, Israel se declaró como nación en 1948 y cuando en 1967 tenía 19 años, tomó más territorio. En la cultura hebrea o israelita, se cree que una mujer ya es mujer y se debe de casar cuando tiene 19 años. Entonces, Israel tenía 19 años, es una nación, ¿verdad? Considerada como una mujer. Tenía 19 años en 1968. Y cuando obtuvo terrenos extras alrededor de Israel, esos son los que se consideran las hojas, los renuevos que brotaron de Israel, las hojitas, ¿verdad? Entonces dice, cuando vean esas cosas, dice, de cierto les digo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces las personas que estaban vivas, o alguna persona que haya estado viva en 1967, cuando a Israel le salieron las hojas, o en 1948, cuando Israel fue hecho nación de nuevo después de más de 2500 años, Israel dejó de existir, ¿verdad? Cuando los de Asiria dividieron el reino, cuando Dios más bien permitió, ¿verdad?, que el reino fuera dividido y los de Asiria se llevaron a todo lo que es las 10 tribus como esclavos y nada más se quedó Judá. Jesucristo nació en Judá, por eso se llama el león de la tribu de Judá. Pero los 10 tribus se fueron esclavas a Siria y después a España y después vinieron muchos para América, ¿verdad? Entonces, ellos son Israel, ¿verdad? Que estaba dispersado. Y Judá son los que se quedaron allí donde ahorita está Israel. O sea, donde está Israel verdaderamente son puros de Judá. Pero después de la guerra mundial muchos fueron otra vez allí, de los que estaban desbalagados, fueron para allá de nuevo, ¿verdad? Entonces dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice que esta generación en el 34 no pasará, esa generación, hasta que todo acontezca. Entonces nosotros somos esa generación. Entonces, aunque nos parezca como algo increíble, era como los tiempos de Noé, que supuestamente 120 años estaba predicando que la gente se arrepintiera y le ayudaran con el arca y nadie se quiso arrepentir, ¿verdad? Y Dios escogió nada más a él y a sus familiares. Entonces, hermanos, como ustedes saben, el número de personas que verdaderamente sirven a Dios y lo aman cada vez es menor. El número de personas que dicen que aman a Dios y todo y andan ahí en una bola o haciendo cosas que Él no les manda hacer es otra cosa diferente, pero esas personas, de acuerdo al capítulo 6 y 7 de Génesis, una generación son 120 años. Entonces, si al año 1948 le agregamos 120 años, nos va a dar el año 2068, ¿verdad? Entonces, es posible, hay gente que por ahí sale que luego que tienen 103 años de vida, 115 años de vida en nuestros países o en Japón. O sea, aún aquí hay personas que luego tienen más de 100 años. De acuerdo a eso, va a haber una generación, ¿verdad?, que vea todo eso suceder. Entonces, alguien va a estar, por una persona que esté viva en ese momento, ya cuenta como una generación, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de eso, estamos hablando máximo del año 2068, para que comience todos los últimos 7 años. Realmente nadie sabe, ¿verdad? Y dice que nadie sabe, solamente Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo en ese momento estaba en la tierra cuando les estaba enseñando a sus apóstoles. Él todavía no había sido llevado con el Padre, entonces él todavía no sabía, ¿verdad? Porque a veces él se expresaba de una manera cuando estaba en la tierra y ya se expresaba de una manera diferente cuando ya se les aparecía después de haber sido resucitado, ¿verdad? Y a veces discrepa un poquito, pero es porque primero él andaba así como hombre, ¿verdad? Terrenal, y después cuando había regresado, ya resucitado, les hablaba de una forma un poco diferente. Entonces dice aquí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Entonces mucha gente piensa, y aquí se contradice un poco también,
Porque nos está diciendo que va a haber una gran tribulación primero, ¿verdad? Y que va a haber pestes y eso y aquello. Entonces aquí como que se contradice y todo lo de Dios es un misterio. Uno tiene que estar, es un tesoro escondido, uno lo tiene que estar buscando con toda su alma para poder medio entender más o menos, ¿verdad? Porque así, aquí se contradice en el hecho que te dice así, como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y estaban bebiendo, se estaban casando, y cuando uno se casa es porque hay una fiesta bien grande, hay una abundancia bien grande de comida, y se estaban dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, primero por una parte nos dice que su venida va a ser después de la gran tribulación y que todo el mundo lo va a ver en las nubes y eso y aquello, ¿verdad? Pero también luego nos está diciendo que también va a ser como en los tiempos de Noé, que estaban en una opulencia. Entonces es como difícil pensar que va a haber una gran tribulación y eso debe haber como una gran opulencia, ¿verdad? Donde se van a casar y se van a estar dando en casamiento y van a estar en fiesta, y dice, y no van a entender, y va a venir ese tiempo y se los va a llevar a todos, ¿verdad? Dice, entonces estarán dos en el campo. Aquí es donde habla supuestamente acerca del rapto. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces aquí nos está diciendo una cosa importante. Dice que estamos vigilando. ¿Saben qué es estar vigilando, verdad? Cuando vigilando es que uno siempre tiene que estar pendiente, siempre. No se puede uno dormir. O sea, las 24 horas del día, cada día. Tenemos que estar vigilando, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el secreto. Que no debemos de enfriarnos. Tenemos que estar vigilantes en cada momento de nuestra vida. Y una parte de eso es, en nuestra vida personal, tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Tenemos que estar orando, ¿verdad? No nos tenemos que preocupar porque aquella dejó de orar o porque aquella otra persona ya no quiere ir a la iglesia. Amén. Todo comienza con nosotros. Nosotros tenemos que estar vigilando siempre. Tenemos que congregarnos en una iglesia, tenemos que orarle a Dios, tenemos que leerle la Biblia a nuestros hijos. Antes de dormirse cada día, en vez de estar viendo la novela o algo, tenemos que abrir ese libro y leerles una historia cada día, ¿verdad? Y en la tarde, cuando estén ahí rascándose la barriga sin nada que hacer, los ponemos a que lean entre... No sé cuántos niños hay en cada hogar, pero que estén leyendo ahí la Biblia y después les hacemos unas preguntas, ¿verdad? Todos los días. Y si llegamos a morir antes de eso, hermanos, pues les vamos a dejar ese buena base, buen cimiento para su fe de ellos, ¿verdad? Amén. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Los invitamos a compartir los videos y sobre todo a aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y a que busquen una iglesia donde sale de Jesucristo donde congregarse. Gracias. Bueno, nomás...